Ah, mira, qué interesante. Bueno, agradecemos la participación con nosotros hoy de Matías Bosch, quien es vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, y con él vamos a hablar de un tema de mucho interés. Yo sé que toda la atención está concentrada en los temas electorales a varios días, 4 o 5 días antes de las elecciones, 4 días, pero hay otros temas que son relevantes. Y un tema muy relevante es el de la seguridad social. Y con Matías Bosch vamos a hablar de esta reforma que se hizo a la ley cambiando el esquema de comisiones de las AFP, del Fondo de Pensiones. Y en primer lugar, Matías, agradecerte que esté con nosotros hoy y bueno, hacer este análisis a la luz de un café Santo Domingo, ¿no? Bueno, para ayudar a profundizar en el tema. Viene bien. ¿Verdad que sí? Bien. Buenos días, Matías. Matías. Salud. Buenos días. Bueno, se modificó la Ley de Seguridad Social, o se le hizo una pequeña reforma. Creo que me puedo tomar la libertad de decir que fue una pequeña reforma a algunos de sus artículos, muchos de los cuales aparentemente están vinculados con el sistema de pensiones. El gobierno dominicano promulgó la ley el pasado viernes y habló de las bondades de este proyecto. Y quisiera de entrada preguntar cuál es la visión de Matías Bosch del resultado final de esa modificación actual de la ley. Muchas gracias por la invitación. Lo diría en 3 palabras. Esta es una contrarreforma. Esto no tiene nada que ver con lo que el movimiento sindical, las organizaciones sociales, los expertos, las expertas estuvieron empujando desde hace años. En el Senado se empezó a discutir en 2016. Las centrales sindicales presentaron un proyecto, una propuesta de modificación importante al sistema de pensiones dentro de la Ley de Seguridad Social en 2018. Eso tampoco fue tomado en cuenta. En febrero de 2019 el Poder Ejecutivo presenta este proyecto de modificación. Durante casi todo el año se estuvo debatiendo en la Comisión Bicameral del Congreso, y hay que decir que de manera bastante democrática y participativa, y ahí jamás ni los proponentes del proyecto y mucho menos las AFP lograron convencer de que este proyecto, primero, era verdad que disminuía las ganancias de las AFP, y segundo, que este proyecto iba en beneficio de la gente, y tercero, que tenía algo que ver con las mínimas reivindicaciones y reclamos de la sociedad. Y ahí no se construyó ningún consenso con la sociedad, que ese era el ánimo de la comisión bicameral. Tanto es así, el proyecto perimió, aunque tenía un informe favorable de los y las congresistas, pero perimió y fue decretado de urgencia, y así es que se aprobó. Pero se vende como un proyecto que reduce las ganancias de la AFP. Esa es la principal virtud, alegan los defensores del proyecto. Tú dices que no es así. Fíjate. ¿Por qué? Fíjate. Distintos expertos que incluso tienen diferentes enfoques e incluso vínculos con el sistema, han sido hasta asesores del sistema, desde que se presentó este proyecto han dicho: las ganancias de la AFP no se van a reducir, se van a mantener, incluso van a aumentar. Por una cuestión muy simple. La comisión se dice, baja del 25% en el 2029 a un 0.75%. Sí, pero es que una comisión cobrada sobre la rentabilidad que el dinero obtiene en la inversión que se haga, que es lo que existe, que es lo que existía hasta ahora, no es lo mismo mismo que una comisión cobrada, pase lo que pase, sobre el fondo total de pensiones que están, que ya tengamos idea, anda por los 550.000 millones de pesos. Es decir, le hemos dado los y las dominicanas, empleados y empleadores, ¿sí?, la gran mayoría del pueblo dominicano, la inmensa mayoría, trabajadores y empleadores, le dan compulsivamente por una ley a las AFP un dinero que ya ronda los 550.000 millones de pesos, y estas empresas, que son empresas financieras, sin dar un golpe, van, por el solo hecho de estar administrando el fondo, van a cobrar una comisión ahora del total del fondo. Por eso se ha proyectado que si de 2004 a 2018
se ganaron más de 33.000 millones de pesos. De 2020 a 2029 se podrían ganar 47.000 millones de pesos. Donde hay una cosa importante, porque se dijo la semana pasada y se difundió una tabla. No, con el esquema actual, con el esquema nuevo, va a haber una disminución de los ingresos de la AFP que va a redundar en menos ganancias de 53.000 millones de pesos. Es una gran victoria. Nosotros lo que hemos mostrado claramente y estamos mostrando y vamos a seguir mostrando es que eso solamente se puede hacer con una proyección que es una ficción. Es decir, decir que con el esquema actual los ingresos de la AFP siempre crecerían, y no es verdad. Con el esquema actual siempre han tenido ingresos positivos y ganancias, pero unos años más y unos años menos. De hecho, 2014, 2015, 2016, 2018 fueron años en que los ingresos bajaron para la AFP. Entonces, yo quiero entender ahora los ingresos siempre van a ser crecientes y por lo tanto las ganancias siempre van a ser crecientes. Entonces, esos 53.000 millones de pesos, salvo por una ficción, realmente nadie puede explicarse de dónde van a salir esos supuestos ahorros. Lo que estoy entendiendo es que los 53.000 millones se están calculando en función de los beneficios y la rentabilidad proyectada, ¿verdad? Pero yo quiero saber, porque al escucharte, Matías, parecería que entonces lo que tenemos ahora era bueno. ¿O cuál es el modelo? Si el que tenemos ahora no es bueno, si el que se está planteando tampoco es bueno, ¿dónde es que estamos fallando y cómo debería funcionar el sistema de beneficios de quienes administran, lo voy a poner entre comillas, los fondos de las pensiones? Fíjate, ¿qué es lo medular? Para responder tu pregunta, lo medular es, como yo decía, jamás se ha podido plantear ni convencer en la comisión bicameral ni fuera de ella que este es un proyecto que cambia lo que debería cambiar. Los dominicanos y las dominicanas van a tener derecho a la pensión. La pensión que van a tener va a ser una pensión digna y que corresponda con su trabajo, con su salario y con su esfuerzo de años. Tercero, las pensiones van a permitir a la gente vivir con decencia, por lo menos. Nada de eso se responde aquí. Es más, todo lo contrario. Ellos han admitido en la comisión y en privado que este cambio no altera en nada ni el acceso de los dominicanos y dominicanas a las pensiones, ni las pensiones que recibirán. ¿Sí? Y entonces hay que preguntarse, ¿por qué las AFP? Sí, primero, ¿de dónde salió este proyecto? Que nunca fue discutido con la sociedad, ni en la comisión bicameral fue capaz de crear ningún consenso. ¿Sí? ¿Y por qué las AFP no se han quejado siendo que se le van a quitar 53.000 millones de pesos en ingresos? Porque en realidad lo que se ha hecho es una modificación de la ley que ¿sabes lo que ha logrado? Que eso es maravillosa. Las AFP ya no van a tener el dolor de cabeza de la volatilidad del mercado financiero, que unos años ganan más y otros años ganan menos, porque la ganancia, el grueso de sus ingresos y ganancias dependían del rendimiento en el mercado financiero de sus inversiones. Ahora sus ingresos y por tanto sus ganancias van a depender de que nosotros coticemos y de que cada año haya más cotizantes. ¿Dónde toca esto al ciudadano? Lo que han hecho es blindar a las AFP con ingresos y ganancias estables, seguras y crecientes. Por lo tanto, lo que teníamos no era bueno y esto no solamente no es bueno ni es mejor, incluso es peor, en el sentido de que no atiende en nada las necesidades de los empleadores y los trabajadores dominicanos, porque pensiones queremos todos. En esto no importa si usted es el dueño o el gerente de una empresa o es el trabajador o la trabajadora, todos estamos cotizando al sistema de seguridad social y todos deberíamos tener derecho a una pensión y a una pensión digna. ¿Cuál es la situación de los trabajadores con este sistema de pensiones? Tú hablabas de que, bueno, con la reforma no hay ningún beneficio, no hay ningún cambio a esa situación de precariedad en la que se encuentran los trabajadores, a esas pensiones precarias y pobres que van a estar recibiendo, pero nos gustaría escuchar ¿cuál es la situación? ¿Cómo todavía están quedando? ¿Qué beneficio van a recibir los trabajadores? ¿O están
recibiendo los trabajadores con este sistema. Ustedes recordarán que desde el año 2015 la OECD y esas proyecciones se han mantenido. República Dominicana se le proyectan las peores pensiones de América Latina. Es decir, de un 22-23% de tasa de reemplazo, para que la gente se imagine. Es decir, que si la gente tiene un salario de 20.000 pesos, se va a estar retirando con 5.000 pesos, para que la gente tenga una idea. Es decir, si en Chile la situación ha terminado en el estallido social que ha terminado, uno no entiende cómo la clase política dominicana, porque esto es una cuestión de la clase política. Pensemos que en el Congreso, el día en que esto se discutió en la Cámara de Diputados, hubo un 46% de ausencias y de los presentes, el 98.99% votó a favor de esto. Es una cosa impresionante. La clase política dominicana y la élite financiera, porque estos son 6 grupos financieros, sencillamente no miran lo que está pasando ni en Chile, ni en Colombia, ni para ningún lado, con un pronóstico para República Dominicana que es aún peor que en esos países, el peor de América Latina. La situación de las pensiones va a ser sumamente grave. Ya sabemos lo que pasa con las pensiones de discapacidad y las pensiones de sobrevivencia, que prácticamente la mitad son denegadas. Y entonces nosotros lo que seguimos insistiendo, no solo nosotros, las centrales sindicales, las organizaciones que representan a personas afectadas por el sistema y en general el sistema completo de seguridad social, es que de nuevo, fíjate que se incluyó, ellos lo admitieron, los y las congresistas, y por eso hay un artículo que dice, en septiembre de 2020 se empezará a discutir una reforma integral. ¿Por qué? Porque en el fondo, sabiendo que esto no resolvía en absoluto ningún tema de lo que debería tratar una discusión de seguridad social, que no es de las ganancias de empresas financieras, sino de las pensiones y la protección social de la gente, eso no se ha atendido. Y entonces, pero han postergado la discusión para un Congreso Nacional futuro e hipotético que tenga la voluntad tal vez de discutirlo, quizás en cuántos años, aquí llevamos 4 años intentándolo y no se logró, ¿sí? Entonces, ¿por qué la prisa de aprobar esto ahora? Yo creo que aquí fundamentalmente lo que primó, ya en un criterio propiamente político, lo que primó fue hacer una medida complaciente con nada más y nada menos que los grupos financieros que dominan en la economía dominicana, que son a su vez los dueños y los administradores de la AFP. Con una gran capacidad porque no hubo la más mínima concesión, sí, no han concedido nada. Claro, Matías, una gran capacidad de presión y de incidencia brutal en el Estado. Y uno se pregunta, los trabajadores, los sindicatos, el movimiento social, ¿está en capacidad de ejercer las presiones necesarias para que las reformas de la seguridad social se hagan en la dirección de que beneficie a los más pobres en el país? Fíjate, y este programa fue emblemático. El 4%, lograr que la gente, que el pueblo dominicano tuviera acceso a un financiamiento para una educación digna, que es un proceso que costará más trabajo, pero lo que se logró sobre la base de una gran movilización de muchos actores sociales. La situación de la salud, de las pensiones y de la protección social privatizada y mercantilizada, en el que la gente está poniendo, ¿sí? En pensiones tenemos 550.000 millones de pesos ahí. En salud, la sociedad dominicana está gastando más de 200.000 millones de pesos al año. La situación de la precariedad en salud y en pensiones solamente se puede revertir si la sociedad se da cuenta que las 12 empresas financieras que están controlando el acceso a la salud y a las pensiones no van a querer cambiar esto, porque esto es una fuente de lucro exorbitante. No hay ninguna empresa en este país que tenga las ganancias que esas empresas tienen. Esto se va a hacer sobre la base de que la mayor diversidad de actores sociales, incluyendo los comunicadores, las comunicadoras, entiendan, y los dirigentes políticos, las candidatas, los candidatos que de verdad quieren mostrar un interés por la calidad de vida y el derecho a la dignidad y los derechos fundamentales de la gente,
se comprometan. La seguridad social, la salud, las pensiones son un derecho fundamental en la Constitución y están convertidas en un negocio con una ley que, lejos de, por lo menos, ajustarse para lograr alguna mejora, lo que se ha hecho es un retroceso. Y tú decías algo muy importante, y con esto termino, el poder político de las AFP. Las AFP, con los fondos de pensiones que empleadores y trabajadores ponen, se han convertido en prestamistas del Estado. Y como prestamistas del Estado, ¿sí?, tienen una deuda pública a su favor que los convierten no solamente en un poder económico, sino en un poder político. Bueno. Y eso es muy grave para la democracia dominicana y se ha verificado en esta situación. Muchísimas gracias, Matías Bosch, vicepresidente de la Fundación Juan Bosch. Estaremos hablando de este tema en detalle. Le tenemos que dedicar más tiempo a la seguridad social. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos a Rubén Maldonado, diputado, expresidente de la Cámara de Diputados, hoy en día miembro de la Fuerza del Pueblo y uno de los representantes de esta organización política ante la Junta Central Electoral. Vamos a hablar de elecciones y de las posiciones que ha adoptado esta organización. Ha hecho varias exigencias a la Junta Central Electoral todavía en estos días.